Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 2 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1, versículos 9 al 18 con el título El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre sea hijo de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 9, donde vemos la gloriosa encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús. Dice la palabra empezando en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vemos, hermanos, vimos en el pasaje de ayer que Jesús es la vida, Jesús es la luz. Dice aquí que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que nos da vida y luz. Él es la fuente de todo lo que existe. Él vino a este mundo, Él se encarnó. El Cristo preexistente entró a esta dimensión creada al nacer como un hijo de hombre. Él vino a este mundo siendo el creador del universo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo físico creado por él no lo reconoció como el creador. Dice en el versículo 11, a lo suyo vino, a este mundo que él formó, él vino, y a los suyos vino, pero no le recibieron. Cuando dice a lo suyo, está hablando de todo lo creado, y a los suyos, específicamente a las personas que él creó, a su imagen y semejanza. Y aún así, en vez de recibirlo con gratitud y reconocerlo como el creador y sustentador de todas las cosas, no le recibieron, lo rechazaron. La tragedia de la encarnación, hermanos, es que nosotros los seres humanos no reconocimos a Jesús. Dice, y hay un contraste, hermanos, entre aquellos que rechazaron a Jesús y los que luego en el versículo 12 recibieron a Jesús. Vimos la palabra en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y solamente existen dos grupos de personas en todo el mundo. Aquellos que reciben a Jesús en fe y aquellos que rechazan a Jesús. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que sí lo recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se explica lo que significa la fe. A los que creen en su nombre son aquellos los que reciben a Jesús, que abren sus brazos de sus almas y reciben a Jesús en fe como su Rey y Salvador. Y todos aquellos que creyeron en Jesús y lo recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué increíble, hermanos, que el Hijo unigénito de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres, pecadores indignos, llegamos a ser hijos de Dios, amados, adoptados, recibidos, favorecidos por Dios. Dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está hablando del milagro del nuevo nacimiento. Si vemos en Juan 3, la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, ¿se acuerdan, verdad? Que Nicodemo le pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice claramente a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo o nacer de arriba, del cielo. Y aquí dice en el versículo 13, todos aquellos que en vez de rechazar a Jesús, lo reciben en fe, son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento de un alma depende de la voluntad de Dios, de la obra milagrosa y sobrenatural regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nadie puede decir,
Pues yo creí en Jesús porque yo quise creer en Él. Fue por mi fuerza de voluntad. No es que yo soy muy inteligente y entiendo las cosas de la Biblia y por esa razón acepté a Jesús como mi Rey y Salvador. No, fue la voluntad divina, fue la obra milagrosa y sobrenatural de Dios en nuestras vidas que nos llevó a la fe salvífica en Cristo Jesús. Sigue la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo vimos que estaba en el principio con Dios y era Dios. Dios es invisible, hermanos, y por esa razón nosotros los seres humanos no podemos percibir a Dios con nuestros ojos físicos. Pero porque nosotros tenemos nuestras limitaciones humanas, el verbo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, se encarnó, habitó entre nosotros. Literalmente, en el griego significa que Él puso su tienda de acampar. Él puso su tabernáculo entre nosotros aquí en la tierra. Es como si el Dios del universo tomara su tienda de acampar y se fuera a las calles de Kensington para estar con las personas indigentes, drogadictas, para vivir juntamente con ellos. Dios no llegó a un palacio real, separado de la humanidad. Él entró a la mugre y el pecado y la corrupción de este mundo y vivió, habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Quizá está hablando de la transfiguración, pero lo que Juan está diciendo aquí es Jesús es la expresión perfecta, completa, cabal de Dios y de toda su gloria. En Él, en Jesucristo, este hombre, el hombre Dios, está toda la gloria de Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí se está contrastando, hermanos, la gracia y la ley. Dice aquí que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Si en el Antiguo Testamento la manera en la cual Dios se relacionaba con el hombre era a través de la ley y los requisitos estrictos de la ley, ahora en Cristo Jesús, Dios muestra gracia a la gente, lleno de gracia y verdad. Y hermanos, hay un equilibrio aquí entre la gracia y la verdad. Si hay solamente gracia, hermanos, entonces eso nos lleva a libertinaje. Pero si solamente hay verdad y ley, eso nos lleva, hermanos, ¿a qué? A un mundo demasiado estricto, sofocante. Jesús nos muestra gracia y verdad, las dos cosas a la misma vez. El amor y la justicia, la gracia y la verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, porque Dios es invisible. No es palpable, no lo podemos tocar, es intangible. A Dios nadie le vio jamás. Pero dice aquí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que tiene esta comunión íntima con Dios, Él le ha dado a conocer. Las gloriosas nuevas del Evangelio, hermanos, nos dicen que el unigénito Hijo de Dios, perfecto, santo y sin mancha, el único que merece tener esa relación perfecta con Dios Padre, se hizo hombre, se encarnó para que el hombre indigno llegue a ser adoptado como hijo amado de Dios. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Nos vamos a orar para empezar el día de hoy. Jesucristo, te pido que me ayudes a acordarme de esta gloriosa verdad en cada momento de cada día y que viva a la luz de este Evangelio tan precioso.
que yo sea humilde y agradecido por este privilegio inmerecido que tengo de ser llamado hijo de Dios, no por mis obras, no por mi esfuerzo, no por mi justicia, sino por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, y que yo predique estas buenas nuevas del Evangelio hasta los confines de la tierra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.